Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde tengan todas y todos. El día de hoy continuamos con toda este webinar que hemos programado para este mes de marzo, dedicado al tema del agua en el marco del Día Mundial del Agua. Pues bueno, hoy vamos a continuar desde este tema de la sociedad civil organizada, de cómo hace esta defensa de sus territorios para eso invitamos a un muy buen amigo que es Marco von Borstel Nilsson. Él es mexicano, nacido el 20 de febrero del 68, es comunicólogo, educador popular con más de 30 años de experiencia y ha colaborado en diversos movimientos sociales, con asociaciones civiles, haciendo acompañamiento a comunidades y colectivos en temas de formación, de comunicación y de organización. Ha formado parte de la coordinación de la Red LAR, que es la Red Latinoamericana de Afectados por Represas, del 2009 al 2014, y del COMPA, que es la Convergencia de Movimientos de Pueblos de las Américas. Esto fue del 2011 al 2014. En este marco de tantos movimientos sociales, quiero que les queden como bien grabados estas dos redes de las cuales en el transcurso de la charla vamos a tener que estar conversando de ellas, porque ha sido unos fenómenos muy interesantes a través de estos organismos. Y bueno, él tiene diversas publicaciones en temas sociales, en poesía, en fotografía, tiene exposiciones de videos, programas de radio, foto, y actualmente está trabajando en equipo con CATAS, impulsando procesos autoformativos con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y colabora con la Fundación Diego Rivera en el Museo Anahuacalli. Y pues bueno, esa es solo una breve semblanza de toda esta experiencia que Marco tiene. El día de hoy nos va a platicar cómo ha sido esta defensa. Recientemente tuvieron la victoria en unos aspectos que ya también ahorita nos va a platicar Marco, pero es como esta victoria utópica de tres pueblos, que estos tres pueblos son Temacapulín, Acacico y Palmerejo, que han tenido ya 16 años de resistencia contra una presa, el Zapotillo, en el estado de Jalisco, y todo este proceso histórico de cómo fue esta organización en el tema de la defensa de los territorios, es de lo cual el día de hoy él nos va a estar compartiendo. Por favor dejen ahí sus dudas y preguntas. Si en algún momento Marco no puede contestar, pues ahí nos lo dejan de tarea, pero sí queremos que podamos hacer diálogo a partir de esta información que él nos platique de cómo fue este proceso de comunidad, de ejercer ciudadanía, de hacer esta defensa, y cómo también en algún momento vamos a hablar de eso, cómo el resto de la ciudadanía podemos incorporarnos. Entonces, Marco, bienvenido, muchísimas gracias por participar en estos trabajos de educación ambiental. Nos encanta que puedas conversar con nosotros pues bueno, este espacio es tuyo y listo para que puedas compartir. Muchísimas gracias, Paola, por la introducción y por la invitación a ti y a todo el equipo de Ecologizarte y bueno, a toda la gente en Nayarit, que aunque no pueda estar yo ahorita presencialmente allá, pues sí, virtualmente me solidarizo con toda la gente y comunidades de allá. Recuerdo mucho pues a la gente de Las Cruces, ¿no? Comunidades coras, birráricas y mestizas defendiendo el río por allá, también toda la gente que está defendiendo los manglares, que está defendiendo pues toda la zona sagrada de Aramara y los diversos, Nayarit siendo uno de los estados más hermosos y más ricos en biodiversidad, en cultura pues, en riqueza natural que tiene nuestro gran México, y aparte que es el que recibe una de las cuencas más importantes pues, que atraviesan todo el país, que es la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que ahí es a donde va a desembocar en San Blas. Alguna vez hicimos ese recorrido hermoso con mujeres mazahuas desde donde nace el agua, y cómo va recorriendo, llega a Chapala, luego se convierte en el río Santiago, pasa la contaminación, pasan las tequileras, se mata al río cientos de veces, pero llega a San Blas casi cristalino y hace que florezca la vida ahí. Y pese a que hay mucha devastación también con las camaroneras, con los proyectos turísticos, la naturaleza tiene una resiliencia increíble, ¿no? Y Nayarit es una muestra de esa belleza y de esa fuerza que tiene la naturaleza para resistir ante los embates pues de capitalismo depredador, podríamos decir, ¿no? En este tema de la educación ambiental.
Qué gusto que me hayan invitado. Y pues bueno, Paola, vamos a platicar hoy un poco de una lucha muy significativa que fue la que a mí me llevó a estar mucho más involucrado en el tema de las comunidades afectadas por represas, presas en los ríos, que es la lucha de la presa El Zapotillo contra la presa El Zapotillo, que es una presa que está también en esta cuenca, sobre las márgenes del Río Verde, que el Río Verde es uno de los afluentes más importantes de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, justamente después de la contaminación tan grave que se da a las afueras de Guadalajara, sobre el río Santiago, con todas las maquiladoras y toda la, digamos, todo el agua que no se trata y que se va directamente de toda la ciudad de Guadalajara y del sur de Zapopan hacia el río Santiago. Con toda esta contaminación, el río Verde viene a ser un afluente que le da vida al río Santiago. El río Santiago, el río Verde nace en Aguascalientes y se cruza en la barranca de Huentitán justamente con el río Santiago y fluyen juntos hacia Nayarit y hacia las costas. Por eso es muy importante el río Verde, por ese afluente, y aparte nutre de agua a todos los altos de Jalisco. Hay que poner en contexto que Temacapulín está ahí en los altos de Jalisco, es una de las comunidades que iba a ser inundada por la presa El Zapotillo, Temacapulín, Acacico y Palmarejo, una lucha de 16 años, muy, muy fuerte, y bueno, justamente el 10 de noviembre del año pasado, ahorita íbamos a poner un video, pero lo que vamos a hacer va a ser poner unos links que ahorita le voy a mandar a Paola terminando este conversatorio, para que los pongamos en el video y la gente pueda acudir a ellos directamente. El primero que les vamos a poner es un link de las palabras que dijo Marichuy Juárez, una gran luchadora de Temacapulín. Sus palabras son impresionantes, que las dice frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se firma el plan de justicia. Después de 16 años, una comunidad pequeña, 3 comunidades pequeñas, Temacapulín, Acacico y Palmarejo, logran vencer un megaproyecto contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, ¿por qué? Porque son comunidades pequeñas, rurales, no son comunidades indígenas, no no tenían propiedad comunal del territorio, es decir, no eran ejidos, eran propiedad privada, por lo tanto tenían menos fortaleza jurídica para defenderse. No es que tuvieran menos derecho, pero sí menos fortaleza jurídica, y era una comunidad muy, muy pequeña. En Temacapulín vivían tan solo 400 habitantes cuando inició este proyecto en el 2006. Ahorita les daré una pequeña cronología de cómo fue la lucha, pero más o menos vivían 400 habitantes, los cuales la mayor parte eran adultos mayores o niños. La mayor parte de la población de Temacapulín son lo que llaman los hijos ausentes, más de 4,000 personas que viven en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y ciudades del otro lado de la frontera, como California, Chicago, etcétera, ¿no? Mucha gente migrante. Los hijos ausentes, que aunque están ausentes, digamos, de la vida cotidiana, no están ausentes de su identidad territorial. 4,000 personas que van cada año y visitan en las fiestas a su pueblo. Y bueno, en las otras comunidades, Acacico y Palmarejo, aún más pequeñas. Entonces, cuando las comunidades deciden luchar en el 2006, que en 2005 se anuncia la presa, hay que decir, antes de entrar un poco a la cronología, que el tema de las represas tiene que ver con un proyecto de infraestructura obsoleto que hoy en día tiene condenado al planeta, a 80% de los ríos del planeta tienen represas hoy en día. La cantidad de proyectos es increíble en todo el planeta, pero por ejemplo en Europa hoy en día está prohibido la construcción de nuevas represas y en Estados Unidos inclusive están echando abajo represas. Uno de los graves problemas de las represas es el trasvase de los ríos, es decir, pasar el agua de una cuenca a otra. Que en el caso de la presa del Temacapulín, de la presa del Zapotillo, lo que se pretendía hacer a través de un acuerdo firmado en 1900, si no me equivoco, déjenme ver, 98 fue que se firmó, 1996, se firma el acuerdo de aprovechamiento del Río Verde, con el cual se destinaba el agua del Río Verde al área de León, Guanajuato. ¿Por qué León, Guanajuato? Porque ahí se pretendía y ya se construyó el puerto seco y todo este plan de infraestructura para generar justamente un puerto libre de tránsito de mercancías, no tanto para un tema de población. Claro, siempre se justificó la falta de agua y la falta del manejo, como no se ha habido un buen manejo hídrico
en la cuenca, las cuencas de la zona del Bajío. Justamente hay una gran contaminación de los ríos en esa región. Se han sacado todo el agua de los mantos freáticos y bueno, como sabemos, el río Lerma justamente en esa zona sirve para todo el tema de agricultura a gran escala. Entonces el agua está hay muy poca agua en esa región y se pretendía llevar el agua del río Verde para allá en detrimento de toda la zona productiva de los Altos de Jalisco y de esta agua limpia que llega del río Verde al río Santiago. Esto para un poco contextualizar, hay muchísima información al respecto sobre los impactos de las represas en los ríos. Hoy en día existen muchas alternativas para tanto el manejo del agua como tanto el tema hidroeléctrico de la generación de electricidad a través de la fuerza de los ríos. Se puede generar electricidad sin la necesidad de bloquear los ríos. Hay una frase para, digamos, terminar un poco el contexto de lo que significan las represas. Hay una frase que me gusta mucho que dijo alguna vez mi hija en Temacapulín, que decía que las represas en los ríos son como el colesterol en las venas. Van matando al planeta poco a poco. Y es cierto porque justamente no dejan que fluyan los sedimentos. Una de las grandes afectaciones de los manglares en la región donde están ustedes, en San Blas, tiene que ver con que ya no bajan los sedimentos que solían bajar por toda la cuenca del río Lerma, por tantas represas que están construidas y todo el proceso de contaminación que ha habido en esa cuenca que ha sido tan grandemente afectada. Entonces, como decía, en 1996, un poco yendo a la cronología de esta lucha, se firma este acuerdo para digamos, para el aprovechamiento del Río Verde y con la idea de trasladarlo hacia Guanajuato. A través de eso se hace un primer proyecto que es la presa San Nicolás, que también a través de la resistencia de las comunidades, con acompañamiento del MAPDER, Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, que ya Paola decía que es un movimiento que ha tenido mucha repercusión en muchos procesos de defensa del territorio, como La Parota, como Paso de la Reina en Oaxaca, como por ejemplo en Jalcomulco, Veracruz. Ha estado con la gente de las Cruces, ahí se llevó a cabo un encuentro nacional, no recuerdo exactamente en qué año, pero justamente pues en esta que reúne a las luchas a muchas de las luchas que han estado en defensa del territorio y muchas se han ganado a través de la lucha de las comunidades. Hay que decir que Temaca, justamente, bueno, en el 2005 se cancela la presa San Nicolás, justamente en esos momentos estaba llevando a cabo un encuentro MAPDER en la presa de Arcediano, que también fue cancelada, que era una presa que iba a ser sobre el río Santiago, y entonces se anuncia el proyecto de la presa El Zapotillo. A partir de ahí la gente se informa, esas pequeñas comunidades se empiezan a conformar y a informar acerca de esto porque nunca fueron consultadas previamente de que iban a ser desalojadas. Primero, la presa iba a tener 80 metros, no iban a ser inundadas las tres comunidades, tan solo Acacico y Palmarejo, y Temaca iba a quedar al borde de la presa, pero después decide el gobierno subirla a 105 metros, y en el 2008 se hace un encuentro nacional del MAPDER justamente en Temacapulín, Jalisco. En ese momento nadie creía que en Temacapulín pudiera haber una resistencia con la represa justamente por las condiciones socioculturales que prevalecían en la comunidad, porque justamente la mayor parte era adultos mayores. Entonces se hizo una estrategia con varias organizaciones, el IMDEC, otros Mundo Chiapas, muchas organizaciones nacionales, y se hizo un encuentro nacional ahí, donde se invitaron a otras luchas del país. Ahí se inauguró lo que hoy en día se llama la REMA, la Red Mexicana de Afectados por Minería. Estuvo, por ejemplo, presente Betty Cariño, gran luchadora social, que en paz descanse, que murió en San Juan Copala, justamente asesinada, una gran amiga. Ella llevó la radio comunitaria a este encuentro MAPDER, llegó la gente de Atenco, llegaron muchas luchas socioambientales de aquel momento. Estamos hablando del 2008, había mucha efervescencia por las luchas socioambientales, un embate de megaproyectos por todo el país. Y bueno, ahí nos juntamos. Y en el mismo proceso de que se reunía la gente, se hizo un proceso formativo con la gente de Temacapulín y las otras comunidades les platicaron sus experiencias buenas y malas de resistencia contra megaproyectos. Al final del encuentro, a través de la radio se llamó a toda la comunidad a votar en asamblea si querían formar un comité y defenderse o si mejor querían que se les ayudara, se les proporcionaran abogados, y porque la cuestión era darles una opción, no obligarlos a luchar o no, pero sí plantearles lo que significaba la posibilidad de perder su pueblo
y las posibilidades que tenían para defenderse o no. Obviamente sin la garantía de ganar, porque una lucha, sabemos, en defensa del territorio contra las empresas y contra el gobierno, pues son luchas de David contra Goliat, ¿no? Entonces la comunidad, en un acto maravilloso, decide el comité de Salvemos de Temacapulín, Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y reciben el machete, el famoso machete de Atenco, en honor. Me acuerdo, fue un acto muy conmovedor. Por ahí vamos a poner también un video donde aparece una de las imágenes donde está la gente de Atenco ahí en Temacapulín, y se hace una canción que se llama Entre Cuatro Cerros, que es la que íbamos a poner. Es un videoclip que hace un propio compañero de la comunidad con acompañamiento de unos músicos que llegaron de las organizaciones. Estrenan este himno a la resistencia en Temacapulín, y a partir de ahí se desata una serie de actividades en lo jurídico, en lo cultural, en lo artístico, en lo científico, en lo técnico, en lo patrimonial, en lo psicológico, en diferentes frentes, para intentar ayudar a la comunidad de Temacapulín a que se defienda. Posterior al encuentro, la comunidad de Temacapulín dice, bueno, a mí me tocó justamente, yo era parte del MAPLER y parte del INDEC en aquel entonces, una organización en Guadalajara, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, en el cual yo trabajaba en aquel entonces, justamente acompañando procesos de afectados por represas, y entonces Temacapulín decide luchar, pero le pide al INDEC que se quede a acompañar la lucha con ellos y ellas. Eso es 2008, estamos hablando justamente pues ya casi 14 años, 13 años y medio, y dice Temaca, bueno, sí nos defendemos, pero pues que INDEC se quede, y Marco, pues tú quédate por acá un tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo me vuelvo como hijo adoptivo, así como tienen sus hijos ausentes, me vuelvo hijo adoptivo de Temaca, y pues con ellos construimos una estrategia apoyados por muchísima gente, muchísimas organizaciones, gente de universidades, y se logra una lucha. Justamente por eso nombramos esta plática utópica, porque justamente, bueno, los ejemplos de lucha que había en ese momento en el país era la lucha de Atenco contra el aeropuerto, que justamente, bueno, el nuevo recién anunciado proyecto del Parque Ecológico y el rescate justamente del lago de Texcoco, pues es una victoria otra vez también de los pueblos, ¿no? Que se da en este contexto, y que nos maravilla que la gente de Atenco haya, pese a todas las pérdidas que tuvo por haber luchado en la defensa de su territorio, pues haya logrado, pues eso, ¿no? Que su territorio prevalezca, y que ahora vaya a haber un proceso de restauración. Entonces, bueno, íbamos a empezar, como decía, en uno de estos videos que les puse, con ese discurso que da Marichuy en el 2021, 10 de noviembre de 2021, 15 años después de toda esa primera parte que les platiqué. No les voy a hacer una narración, no daría el tiempo de narrarles 16 años de la lucha concreta de Temaca. Voy a narrar algunos episodios que me parecen interesantes, y más que hacerlo muy técnico, decir que justamente una comunidad que lo que logró organizarse en un principio, hay principios básicos que se compartieron en estas reuniones con Temacapulín en un principio, que lo más importante para una lucha socioambiental para la comunidad era mantenerse lo más unida posible, porque se ganara o se perdiera, lo más posible es que la defensa del territorio iba a implicar la riña entre las propias familias de la comunidad, iba a implicar división. Entonces, lo que más había que procurar es buscar la unión comunitaria, más allá de que se ganara o se perdiera. Lo más importante era mantener la unión, porque si no, justamente favorecemos a los actores que están del otro lado, y no, pues no permitimos, de alguna manera, permitimos que la discordia llegue a nuestra casa, y de esa manera perdemos la lucha. Porque ¿de qué serviría ganar contra... Sí, adelante. Vamos a hacer una breve pausa en lo que regresamos, para ver si tenemos chance de que podamos compartir los videos. Entonces vamos a poner en Facebook una pequeña pausa para ver si podemos enlazar de una vez los videos para que queden ahí bien amarrados, y darle continuidad. ¿Qué te parece? Perfecto. Y si no, ponemos unas fotitos para acompañar un poco Hola, muy bien, ¿cómo están? Bueno, seguimos acá. Ahora justamente ya pudimos resolver la situación de compartirles un video,
Y este video que les voy a compartir para mí es muy significativo. No, estaba yo empezando con el principio de la lucha, pero ahora voy a irme hasta el final de la lucha. Justamente esta fecha que les digo que es muy significativa, 10 de noviembre del 2021, Andrés Manuel López Obrador, ya siendo presidente de la República, visita por, si no me equivoco, tercera vez Temacapulín, 2 veces lo hizo como candidato, hay que decirlo, y sí es importante decirlo, el único que como candidato apoyó a Temaca y que cuando estuvo en el poder cumplió, porque no lo hizo ni Aristóteles del PRI, gobernador de Jalisco, ni lo hizo el actual gobernador Alfaro, tampoco lo hizo, que cuando estuvo en campaña apoyaba a Temaca y posteriormente, ya que estuvo en el poder, se fue contra Temaca. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, sí cumplió y se firmó este 10 de noviembre el Plan de Justicia con Temacapulín, donde se reconocen algo muy importante a nivel nacional, se reconocen los daños provocados por 16 años de lucha y de resistencia de la comunidad y todo el desarrollo del cual fue omitida la comunidad por justamente encontrarse en contra del gobierno y del proyecto de la represa. Entonces ahora se está desarrollando un reto enorme, una nueva utopía que tiene que construir Temaca, reconstruir el tejido social que quedó desmarañado, decía yo al principio, que justamente el reto era mantenerse unido. Bueno, se mantuvo unido, pero realmente la intención de dividir a la gente provocó muchos conflictos internos que siguen a flor de piel y que la comunidad ha resentido. Mucha gente de la que estuvo al inicio de la lucha ya no está con nosotros. Pues muchos abuelos, decía, muchos adultos mayores murieron pensando que su comunidad iba a ser inundada. Los que hoy en día resisten y aguantan, por eso quiero ponerles este video, es esta gran mujer, Marichuy, la gran Marichuy Juárez. Yo le digo mamá porque siempre estuvo conmigo acompañando y cuidándome. Una gran mujer, una de las voceras. Hay que decir, la lucha de Temaca es de toda la gente de Temaca. Mujeres y hombres, no podría no voy a ponerme a decir nombres porque habría muchos que podría dejar de fuera, más todos los aliados y aliadas que tuvieron. Y bueno, es unas palabras muy conmovedoras que dijo frente al presidente este 10 de noviembre. Voy a hablarle con mis propias palabras porque no soy una persona preparada. Sean bienvenidos. Soy María de Jesús García Guzmán, originaria de Temacapulín, mejor conocida como Marichuy. Hoy quiero expresarle el proceso de nuestra lucha. Una lucha que se ha ganado gracias a la organización y unión de los pueblos y los aliados, como son IMDEC, MAPER, Colectivo de Abogados, COA, y muchas otras personas que no se pueden estar aquí por el tiempo. Y que durante 16 años nos han acompañado en la lucha y resistencia contra este megaproyecto de muerte que ha costado vidas de nuestros compañeros, vidas perdidas, las cuales aún no puedo olvidar. Le reitero que nuestra lucha siempre ha sido apartidista, que durante casi 3 sexenios, expresidentes, exgobernadores y presidentes municipales, incluyendo al actual gobernador de Jalisco, nos dieron la espalda y nos condentaron por favor. Como nos hicieron hincapié de que contra el gobierno no se puede, hoy queda demostrado que cuando el pueblo lucha por su dignidad, justicia, sin olvidar su identidad, y un gobierno como el de usted, queda en los hechos que existe el diálogo y voluntad para llegar a acuerdos a favor de la vida y caminar juntos en armonía, paz y tranquilidad, que es lo que hemos deseado. Gracias a Dios. Gracias a usted. Hemos aprendido a luchar y resistir, pero también a construir sueños que se han vuelto realidad.
Esta lucha se ha ganado por el pueblo, porque nunca perdimos la esperanza en nosotros mismos. Y sí quiero retirar, que se tome en cuenta, que se escuche donde se escuche, la hemos ganado nosotros con nuestro esfuerzo. Como se dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo tomé la decisión de defender mi comunidad, nunca por lo material, sino por una dignidad que a lo mejor muchos no sé si sepan qué es eso. Identidad y nuestros derechos. Creo que valemos lo mismo que ustedes. Aunque no estemos preparados, la preparación no nos da esa fuerza para luchar, sino esto que tenemos aquí. Eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Ya que dice la Constitución que todos somos iguales. Pero también, como se dice, solitos, si nos organizamos, es muy bueno. Porque solitos podemos ser una gota de agua, pero unidos podemos ser un tsunami. Y como dice una frase del himno nacional, mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo nos dio, y somos muchos soldados. Por favor, antes yo era una persona, me creía que era una persona buena, porque yo era católica, apostólica y remensa. Hoy sigo siendo católica, apostólica, pero ahora soy una hija de mi madre. Hoy me considero una vieja muy rebelde, porque así nos han hecho, porque se nos vino el mundo encima y tuvimos que salir a arañar y a defendernos como Dios nos ha dado a entender las cosas. Porque hemos sido tratados con la punta del pie. Y eso viene a traer una crisis de incredulidad en los que están, por los que están en el poder. Disculpen, pero nosotros no tenemos la culpa. No tenemos la culpa. Por Dios que no. Y aquí le digo yo, señor presidente, gracias por venir a salvarnos de esta hidromafia. Yo estoy cansada. Yo ya me voy. Pero acordémonos que el futuro es de los jóvenes y de los venideros. Gracias, muchas gracias. Temar, familia, la lucha sigue. Familia y vive, la lucha sigue y sigue. Muchas gracias a todos. Bueno, pues palabras conmovedoras de Marichuy. Qué mejor que ella para explicar esta emoción que puede llegar a tener una comunidad cuando se les anuncia la pesadilla de lo que significa la posibilidad de perder un pueblo. Hay que decir que Temacapulín tiene una importancia histórica. Justamente hace rato comentaba esto, que viaja desde la parte de el Río Verde desde Aguascalientes hasta juntarse el río Santiago, y es una barranca muy pronunciada. Justamente un cronista de la región, Miguel Ángel Casillas, comentaba que Temacapulín es la zona que el Río Verde es lo que divide lo que llamaríamos Mesoamérica de Aridoamérica. Justamente a partir del Río Verde empiezan las comunidades aridoamericanas, justamente los Irráricas, los Coras, etcétera, y la parte del sur, ¿no? Donde está justamente el cruce del Río Verde, son los vados del Río Verde, que es Temacapulín. Temacapulín en náhuatl es el lugar donde se cuentan los temazcales. Es un lugar que es un lugar de peregrinar, donde pasaban las comunidades que iban hacia el norte o las que venían hacia el sur por el occidente del país desde antes de la colonia. Hay petroglifos, hay un petroglifo de espiral gigante de 3-4 toneladas, una piedra. Es decir, tiene una historia añejísima. De ahí es Francisco Tenamastri. Justamente se cuenta que Francisco Tenamastri luchó allí en Acacico. Francisco Tenamastri, pues el gran rebelde del Mixtón, uno de los primeros defensores de los derechos humanos reconocidos justamente por defender los derechos humanos iguales para todo ser humano, hombre, mujer y no importando la raza, ¿no?
parte del principio de la universalidad de los derechos humanos, tiene que ver con Francisco Tenamastri, ese gran luchador de la región. Aparte, bueno, Temacapulín tiene una basílica de 250 años, ahí vivió un poeta, Alfredo R. Plasencia, muy famoso, que escribió acerca de un Cristo que hay plasmado en una peña, que se dice que es milagroso. Como decía yo, la parroquia tiene 250 años, está consagrada a la Virgen de los Remedios, la gente es muy católica, muy devota, y también aprendieron a luchar con su devoción. Es una comunidad que no pudo salir a tomar carreteras con machetes y con grandes masas. Lo hizo cargando una virgen, con un canto, con un tejido, con una voz, justamente con elocuencia, como diría Jean Martínez Salier, que escribió la educación popular, la ecología de los pobres, la ecología popular, como diría él, que se hicieron ambientalistas y se solidarizaron con muchas luchas. Decía yo que en el 2008 empezó la lucha de alguna manera con esta interacción que hubo durante el encuentro Mabler, donde se juntaron con resistencias de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, también tuvieron interacción con gente de Colombia. Por ejemplo, llegó a visitar gente como Óscar Olivera, gran amigo de Temacapulín, él es de la Guerra del Agua de Cochabamba, Bolivia. Él ha venido a Temaca varias ocasiones, por ahí también hay un video en YouTube que pueden encontrar, que son las palabras de Óscar Olivera a Temaca, con unas fotos que tomamos por ahí. Son palabras hermosas. Estuvo Luis Infanti, obispo de la Patagonia, del Chile, justamente él que hizo la Eclesiástica del Agua, un hombre muy importante. Estuvo Pedro Arrojo, el que es actual observador de la ONU en el tema de agua. También, y pasaron múltiples personajes famosos del ambientalismo en general. Berta Cázares, por ejemplo, también estuvo en la lucha de Temaca, y muchísima gente que estuvo colaborando. Del 2008 al 2010 hicieron múltiples acciones, siempre desde la resistencia pacífica, que eso vale la pena destacarlo. Por ejemplo, en una ocasión, por narrar una de las historias, justo en el 2008, el gobernador de Jalisco, la única reunión que le dio a la comunidad, prometió que si 50% más uno de la comunidad no quería la represa, no la iba a imponer. Y se logró grabar esta conversación, y la cual se difundió ampliamente en la radio, donde también se invitaba a la gente a que fuera a otra reunión con el gobernador de Jalisco, a la cual él nunca llegó y nunca más volvió a conversar directamente con la comunidad. Pero era Emilio González Márquez en aquel entonces, el gobernador de Jalisco, el cual intentó imponer a toda costa el proyecto. Pero como se tenía la grabación del 50% más uno, pues la comunidad hizo su propia consulta, como diría, se marcaría desde la legalidad, y hicieron una consulta comunitaria en el cual 99% más uno, como dice una de las canciones tantas que se hicieron de Temaca, dijeron que no querían la represa. Se presentaron estos documentos y el gobernador hizo caso omiso. Entonces a la comunidad se le ocurrió la acción de ir a rezarle a Casa Jalisco 50 horas más uno, y entonces la acción fue estar frente a Casa Jalisco, como el señor Emilio González Márquez era muy devoto, como decía aquí Marichuy, lo tomo esto por lo que decía que era devota, bueno, pues fuimos a acompañar a la comunidad a rezar 50 horas más uno, llegó gente de la ciudad de Guadalajara a acompañar el rezo, y fuimos obviamente escoltados de mala manera por la policía, que nos expulsaron del lugar después de 30 horas de rezo porque no querían que completáramos, porque lo que hicimos fue invitar al gobernador a rezar con nosotros, porque él lo hacía de cualquier manera allá adentro, pues que saliera a rezar con la gente. Ellos siempre pensaban que como justamente había relación con Atenco y con otros movimientos, pues que el movimiento iba a convertirse en radical, pero no era gente, pues eran las señoras y señores adultos mayores, sí enojados, sí obviamente indignados, pero con la razón en la mano de que ellos tenían que ser consultados para su territorio. Nadie podía despojarlos de ese territorio que aparte se hicieron los peritajes patrimoniales, es patrimonio de todos los mexicanos, ¿no? Temacapulín es un lugar, un sitio histórico. Hoy en día parte de los acuerdos del plan de justicia tiene que ver con convertirlo en pueblo mágico, que también es un peligro, porque puede ahora no ser inundado por el agua, sino por el turismo. Entonces, bueno, ahora la comunidad tiene ese reto, hay que decirlo, es como todo proceso de lucha, hay diferentes aristas, ¿no? Pero Temacapulín logró de alguna manera reivindicar que la dignidad y que cualquier comunidad, por más pequeña que sea, puede luchar. En este proceso de lucha hay otro momento
que me parece fundamental, que es el tercer encuentro internacional de afectados por represas, en el 2010. Temacapulín hay un concurso a nivel internacional que hace Ríos Internacionales para la sede del Encuentro Internacional de Afectados por Represas. El primero fue en Brasil, el segundo fue en Tailandia, y ahora se quería ver dónde iba a ser el tercero. Y entonces había propuestas de África y nosotros con el MAPLER, con ayuda de Gustavo Castro, metimos la propuesta de que fuera Temacapulín el lugar que se diera a este tercero, que durante 10 años ha habido solo 3, 20 años ha habido solo 3, pues era importantísimo. En ese momento fue un momento de confluencia súper importante, donde llegaron gente de afectados por represas de todo el mundo, otra vez se volvió a compartir la enseñanza, y la gente de Temaca, pues de alguna manera fue increpada por la comunidad internacional y les dijeron, pues si ustedes no hacen acciones directas, qué bueno que sean pacíficos, qué bueno que recen, qué bueno que usen a la Virgen, qué bueno que hagan todo lo que hacen, que legalmente vayan muy bien, porque habían paros ganados, etcétera, ahorita iré a ese otro tema, se había ganado en lo técnico, en lo legal, en lo cultural, en los medios de comunicación, pero la obra se seguía construyendo. Entonces, la recomendación de todo el mundo a nivel internacional es que había que hacer una acción directa y detener el proyecto de la represa. Y entonces el mismo Comité Internacional con gente, había un debate en la asamblea, porque unas organizaciones más civiles decían, no podemos hacer una acción directa, es un comité internacional, no podemos incidir en una política interna. Pero la gente que venía de los propios procesos de lucha decía, a mí no me importa, hay que ayudar a Temaca. Y entonces todos juntos fueron a hacer una toma simbólica de unas horas de la presa, denunciando justamente todas las irregularidades que había. Y eso dejó la semilla ante Temacapulín de en el 2011 hacer lo que fue la famosa toma de la presa del Zapotillo en 15 más o menos 15 días, en los cuales se logró por fin hacer un primer diálogo con el gobierno federal, lo cual detuvo las obras en ese momento de la presa del Zapotillo, porque como yo decía, no había manifiesto de impacto ambiental a 105 metros adecuado, no había permiso de cambio de uso de suelo, la consulta, había muchas irregularidades en el proyecto, pero nadie detenía el proyecto, porque los intereses eran más importantes que los derechos humanos. Había recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Y lo más curioso, por ahí también dejaremos el link, hay un libro que escribí hace un tiempo que se llama Guerra de Baja Intensidad y Megaproyectos, que nos dimos cuenta de que estaba pasando algo muy extraño. Cada vez que ganábamos algo en los medios, que ganábamos algo en lo legal, que ganábamos algo en lo técnico, que hacíamos un encuentro internacional, ocurrían actos de represión cada vez mayores hacia la comunidad y la gente que lo acompañábamos. Y eso hay que destacarlo. En vez de que pareciera que se solucionara el caso, las cosas se ponían más rudas. Fue ahí cuando a mí en lo personal me empezaron a amenazar, que yo me tuve que ir de Jalisco en el 2011-2012, justamente por las amenazas directas. El que era Gabriel Espinosa, que sigue siendo, él es oriundo de Temaca, él fue sacerdote, tuvo que dejar la iglesia por las amenazas directas de la iglesia hacia su investidura como padre por defender su pueblo. Él ni siquiera oficiaba misa ahí como tal, él estaba en la zona conurbada de Guadalajara, pero pues estaba defendiendo su pueblo porque pues era el lugar donde había nacido él y sus padres. Entonces para él era importante. El padre Gabriel, muy famoso en la lucha, un hombre que ha crecido enormemente y que ahora también está ayudando a construir el plan de justicia en la comunidad, pero ya desde la familia, ya sin, digamos, sin la estola, ¿no? Y eso tiene que ver con todo este proceso de degradación del Estado que justamente recuerdo alguna vez, por ejemplo, que fue lo que era el Frente Amplio Progresista, esto que existió en algún momento en la Cámara de Senadores, que fueron pues todos los senadores de izquierda, del PT y del PRD, etcétera, antes de que existiera Morena. Estaban todos ahí, estaban haciendo un pleno del Congreso en la plaza de Temacapulín, y llegaron policías del estado de Jalisco con las placas cubiertas de los carros, encañonando. Y me acuerdo que fue Muñoz Ledo el que tuvo que increpar al jefe de policía estatal, diciéndole cómo es posible que aquí hay gente no solo de la comunidad, sino del Senado, y ustedes como estado de Jalisco están intentando intimidar a senadores. Esto no es posible, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sucedían. Mandaban militares, por ejemplo, toda la noche taladraban el que querían que fuera el nuevo centro de población, que quedaba en la parte alta de la población de Temacapulín, y ponían unos focos que no alumbraban la construcción, sino que alumbraban la comunidad.
y se oían los martillazos y trabajando durante toda la noche. ¿Cómo se llama eso? Guerra psicológica. Había una guerra constante psicológica de división, provocando y que justamente hay afectaciones psicosociales terribles que tuvieron la gente de la comunidad y la gente que los acompañamos. Secuelas que hemos venido resintiendo después de los 6 años de lucha. Cuando escucho a Marichuy digo, es que tanto dolor, tantas cosas que se vivieron terribles, tantas divisiones de las familias. Por eso la importancia de un plan de justicia, por eso la importancia de en México empezar a construir resarcimiento a todas estas comunidades que han sido las que pudieron ganar y defendieron su comunidad como aquellas cuales fueron desplazadas por las grandes represas. Hay una deuda histórica del país con todas aquellas comunidades que le han dado electricidad y agua al país, justamente, que han sido desplazadas muchas veces violentamente, como el caso que sucedió en El Cajón, que ha sucedido en todas las de Chiapas, en todas las construidas sobre el río de la cuenca del Lerma Santiago, pero todas las justamente luchas que aunque hayan ganado, sufrieron este constante ataque, no solo en lo material, sino justamente en lo psicológico y en lo físico, por haber enfrentado a justamente megaproyectos que no están destinados como una manera sustentable. Ahí quisiera hacer una pausa y el otro día alguien me increpaba, allí donde estoy trabajando, colaborando en la Secretaría de Cultura, y me increpaba y me decía, pero es que la posición del MAPER es muy radical, no es que, no es que la energía de como la energía de las represas no es mala. Yo le decía, es que el problema no es el modelo, no es la infraestructura en sí, sino el modelo de desarrollo con el cual están siendo impuestos. Hoy en día hay tecnología la cual se puede usar para obtener energía de los ríos o por ejemplo, el tema de generar procesos de captación de agua de lluvia para no tener que hacer trasvases o generar electricidad de manera sostenible, sin afectación a los ríos, sin tener que detenerlos. Lo que pasa es que ¿dónde está el gran negocio? Yo siempre he dicho, el gran negocio está en la construcción de las represas. Ahí está la presa Santa Rosa con una turbina destruida desde que inauguraron la represa. No importa tanto cuánta energía generen, lo importante fue cuánto concreto se gastó en la construcción. Ahí es donde está el gran negocio y la corrupción de las represas. Es donde habría que revisar. Y esa deuda histórica que tenemos con todas esas comunidades desplazadas, lo vemos en Arcediano con Lupita Lara, por ejemplo, la cual nunca se le resarció de ninguna cosa, y bueno, se canceló el proyecto por inviable, y pues el pueblo de Arcediano quedó desaparecido, quitaron el puente puente colgante más antiguo de América, lo quitaron para ponerlo en otro lugar. Es decir, hay una destrucción constante. Y bueno, esta lucha de Temaca después del 2010, de esta toma, después del 2010, que es el encuentro internacional, la comunidad decide hacer esta toma, se logra hacer un acuerdo con el gobierno federal, el cual el gobierno federal no cumple en aquel entonces, y entonces queda como una especie de detenida la presa, porque también se logra una controversia constitucional donde el Estado de Jalisco nunca fue consultado sobre que se iba a subir la cortina y si iban a inundar pueblos de Jalisco. ¿Querías decir algo? ¿No? Bueno, sigo entonces. Quería poner unas fotos, sí, cierto. Déjenme poner fotitos. Voy a ponerles unas fotos de Temaca y de algunas de las campañas que se han hecho. Entonces, bueno, en el 2011, entonces la comunidad toma la represa, como decía yo, se logra el acuerdo con el gobierno, que el gobierno no cumple, pero se logra esta controversia constitucional y muchos amparos ganados por la comunidad, y entonces la represa queda a medio construir y queda parada, casi 10 años. Todos los gobiernos estatales y federales, como decía Marichuy, intentaron volverle a echar a andar hasta que este gobierno federal por fin logra negociar con la comunidad. Aquí algo bien importante. Hay todo un diálogo con el gobierno federal. No es que la presa del Zapotillo no se vaya a hacer. Ojo, bien fuerte esto, porque la comunidad no quería ninguna represa porque se dieron cuenta a través de alguna manera su formación ambiental a través de los años que no querían una represa porque se iba a matar al río. Pero el acuerdo con el actual gobierno federal es que la represa se va a construir a la medida donde no se inunde ninguna comunidad y el agua ya no se va a trasvasar
a la cuenca de León, Guanajuato. El agua va a ser para los Altos de Jalisco y para Guadalajara. Se va a mantener en su propia cuenca. Una decisión ecológica ambientalmente adecuada, porque lo peor que uno puede hacer es pasar agua de una a otra, porque entonces hay un desequilibrio hídrico en ambas cuencas. Entonces, importantísimo que el acuerdo es este. Entonces, ahora hay una revisión técnica, algo bien complejo, con compañeros de universidades, técnicos que conocen a la comunidad y han sido solidarios, están ayudando a la Conagua a rehacer el proyecto para que el proyecto justamente tenga los desfogues adecuados y la seguridad de que no inunde nunca a esas comunidades. Y dentro del acuerdo hay muchísimos puntos que se logró con el gobierno federal, pero tiene que ver justamente con cómo restituir y reconstruir el tejido social. Y entonces fueron esos 10 años de lucha y hasta ahora, bueno, llegó la pandemia, eso atrasó muchísimo el tema de la firma del acuerdo y sorprendentemente, poquito tiempo después de salir del encierro, es cuando se logra hacer el acuerdo con el gobierno y hay que decirlo, sí se les agradece al gobierno federal que lo hagan, pero hay que decir que están cumpliendo una palabra y algo que era necesario hacer por la comunidad de Temacapulín. Dentro de las fotos que les estoy poniendo, por ejemplo, hay muchas de una campaña que van a ver que se llama Los ojos del mundo están puestos en Temaca. Hay fotos que se tomaron en todas partes del mundo, creo que estas son de Finlandia o de Japón. Se tomaron digamos, por eso del encuentro internacional logramos hacer una campaña cuando todavía los algoritmos de Facebook lo permitían, en donde en Facebook se hizo una campaña viral y la gente mandaba fotos de los ojos del mundo. Fueron más de 3,000 fotografías que logramos recopilar y videos de gente enviando cartas, fotografías, videos de apoyo a Temacapulín. Cuando estuvimos en 2011 con la Conagua en las mesas de negociación y de diálogo, una de las cosas que más se quejaron la gente del gobierno federal era justamente que no les dejaban de llegar cartas de diferentes puntos del mundo, desde gobiernos, universidades, pero comunidades, niños y niñas y gente que les escribía que por favor dejaran de molestar a la gente de Temaca, ¿no? Había un apoyo internacional, pero también se juntaron académicos, se juntaron movimientos como el movimiento de afectados por represas de Brasil. Entonces, cuando estaba la mesa del diálogo, era muy curioso porque teníamos asesores de Brasil, de Canadá, y la gente de la comunidad estuvo acompañada por el movimiento internacional. Se lograron hacer realmente cosas increíbles que a mí me parece, bueno, da para hacer muchísimos textos que la gente las está escribiendo, estamos escribiendo algunos textos, pero da para decir que justamente es una lucha utópica porque nos enfrentamos una y otra vez, yo que la acompañé a la comunidad, especialmente en estos primeros años del 2008 al 2011, a que todo el mundo nos dijera que esta lucha no se podía ganar. Todo el mundo se burlaba de Temacapulín en los Altos de Jalisco y decían, ay, a esta gente, pobrecitos, los van a inundar y no lo saben. No saben que nunca van a poder contra el gobierno esta idea que se tiene. Nunca se va a poder contra un megaproyecto de este tipo. Son demasiado poquitos. X, Y, Z, y siempre eran denostados de muchas de las luchas. Y me parece que lo que demuestra es que la creatividad, la unidad y una buena estrategia pueden construir un proceso de lucha digno para cualquier comunidad cuando justamente pues tenga la razón por la cual defender su territorio, ¿no? En Temacapulín hay muchísimas lecciones que aprender. Creo que la lección fundamental para Temacapulín es no haberse aislado en la lucha, sino haberse articulado con muchos y muchas, porque no solo lograron mucha solidaridad de gente hacia Temacapulín, sino ellos han sido muy solidarios también con otras luchas, con la lucha de los yaquis, con las luchas en Michoacán, con otras luchas en el mismo estado de Jalisco. Y hoy en día, por ejemplo, me ha tocado acompañar a Gabriel Espinosa a dar, por ejemplo, algunas veces talleres o pláticas a comunidades que están en defensa de su territorio por paneles solares, por agaveras, por otros proyectos de represas, por gasoductos, etcétera, donde las comunidades entre ellas se siguen interconectando y siguen siendo solidarias las unas con las otras. Entonces, yo creo que esta lucha de Temaca por muchas razones, aquí hay una foto de la consulta comunitaria, por ejemplo. Este es Marichuy, para que vean la diferencia. Estamos hablando de que estos son más o menos 13 años atrás, de cuando escuchamos ahora su voz.
A mí me parece muy interesante cómo, pues esta lucha, y bien lo decía Marichuy, hay mucha gente que murió, pues por la vejez, por el cansancio en esta lucha, y esta lucha no es tanto por los individuos y los egos, no, no es una lucha individual, es una lucha colectiva, y eso es fundamental saberlo. No hay un líder, hay muchísimos líderes y lideresas en Temaca, gente bellísima, y es una lucha de ellos. Habemos mucha gente que somos hijos adoptados, acompañantes, que hemos acompañado y nos sentimos súper orgullosos de lo que ellos han logrado. Pero hay que decir que nadie puede defender a otra persona por lo suyo, sino es las propias comunidades, en sus propias maneras culturales y organizativas, que tienen que construir modelos de organización y modelos de resistencia. En el caso de Temaca tuvieron la suerte y la fortuna de lograrlo. Hay muchas otras comunidades que no lo logran hoy en día, lo hemos visto. Por ejemplo, este es cuando las abejas de Actal estaban en la presa del Zapotillo con ellos. Cuando se tomó la presa del Zapotillo son estas fotos. Y creo que algo de lo fundamental, por ejemplo, ahora para Temaca, es justamente cómo reconstruir este tejido y cómo no olvidar la memoria de la resistencia. Que Temacapulín, pues no ahora, digamos que Jorge, que es el que tiene la tienda, pues tenga que al rato trabajar en un minimart de alguna otra persona, en un Oxxo, en un Seven, o como la gente, por ejemplo, de la lonchería no tenga que trabajar en una franquicia, o cómo no van a ser ellos los meseros de los hoteles, sino más bien van a ser los dueños de un proceso de resistencia y de construcción de turismo rural sustentable con la comunidad, ¿no? Hay muchos retos ahora para Temacapulín, pero creo que estos 16 años de lucha demuestran que, no, pues que cualquier comunidad que se junte puede lograr, Don Poncho, puede lograr pues ganar esos efectos. No sé si quieres hacer una pregunta, tengo otros temas que podría abordar, pero híjole, son tantas aristas que me podría ir. No, la verdad que era muy importante para nosotros el que pudieras tener este contexto, que pudieras plantearnos que no solamente el territorio, en dónde está ubicado el territorio, sino todas estas vicisitudes por las cuales pasó la comunidad. Cuando a veces hablamos o vemos noticias de resistencia, la mayoría de la población no entiende a qué se refiere el tema de la resistencia. Ahorita Marco, ustedes lo escucharon, estuvo dando todos estos aspectos en donde hasta tu seguridad y tu integridad personal estaba en riesgo, no solamente la patrimonial, porque era también el tema de si se inundaba y perdías tu patrimonio, tus casas, tus panteones, esta creencia de mi espacio es el mío y están vulnerando mis derechos. Entonces, creo que ahorita algo que me surge en este tema de duda, Marco, es este plan de justicia. Por lo que entiendo, todavía no está terminado, ¿verdad? Está en construcción, se está dialogando porque se logre esta mejor convivencia hasta humano-naturaleza versus autoridad, ¿no? O ya está completamente listo. No, exactamente, ese es el gran reto. Está la intención, faltan todas las firmas legales y adecuadas para lograr que esto no se pueda revertir, porque hay que recordar que este tipo de pesadillas, las represas, por ejemplo, como en el río Sumacinta, las cancelan y luego las intentan revivir nuevos gobiernos, se gastan millones de pesos y de dólares en investigaciones y estudios extrañísimos, y luego, si vuelve a haber resistencia, vuelven a apagar los proyectos, pero como que tienen esa cuestión de no terminar de apagar el fuego completamente. Entonces, bueno, se quiere que se lleguen a los decretos necesarios y firmas que el gobierno federal tiene que hacer para salvaguardar la integridad de las tres comunidades, y se está construyendo este plan de justicia, negociando con los diferentes aspectos de gobierno, que es muy complejo, todo el aparato de la burocracia, cómo lograr justamente hacer llegar los recursos adecuados para, por ejemplo, el tema de educación, el tema de telecomunicaciones, de caminos, de un plan de resarcimiento integral, pero también implica un reto hacia adentro de la comunidad. ¿Cómo organizarnos ahora no para luchar, porque la organización para resistir y luchar es como una, sino para construir entre nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a pelear y también ahora tenemos que trabajar desde un tema de paz.
y de reconstrucción entre nosotros, cuando las comunidades, insisto, las familias están peleadas, algunos que vendieron, los que no, qué va a pasar con las casas que sí vendieron, qué va a pasar, hay todavía muchos conflictos internos que el mismo proyecto deja, pues que no hay claridad todavía de cómo está. Entonces esta construcción y bueno, el plan de justicia, digamos que se va a firmar con este gobierno federal, hay que darle prisa a lograr los mejores aspectos y dejar las garantías legales para que no quieran revivir en algún momento el proyecto de la represa. Por eso también la importancia necesaria de que se vuelva a iniciar la construcción del proyecto, pero con todas las adecuaciones técnicas que tenga que tener para que haya para que sí sean salvaguardadas las comunidades. Y eso pues requiere un trabajo técnico muy complejo porque requiere unas compuertas de salida, de seguridad que tienen que construir en la represa. Y bueno, entre que los técnicos, digamos, del gobierno federal se ponen de acuerdo con los técnicos de la comunidad, porque la comunidad, como decía yo, ha tenido aliados de la UDG y de muchas otras universidades que los han acompañado, pues todavía ha tardado y ha sido la verdad es que ha sido muy difícil poner en marcha de manera adecuada el plan de justicia. Ese es el reto en el que se encuentra actualmente Temaca y me parece que el reto más importante es como pues resarcir un poco las heridas socioemocionales, psicosociales que se tienen para justamente reconstruir el tejido y poder generar procesos de cooperativas, de comercio justo, de economía solidaria, porque digamos que está también la tentación, puede haber la tentación justamente de que la gente aproveche este momento, y obviamente ha llegado mucha gente a aprovechar el momento, más bien a querer hacer el gran negocio en esta comunidad, ¿no? Justamente el tema del turismo, es una comunidad que tiene aguas termales, que se ha vuelto famosa, que tiene una cuestión histórica, una cuestión de resistencia, y en cualquier momento pues puede haber intenciones de más bien convertirlo en uno de esos paraísos de pueblo mágico, donde las comunidades locales quedan desplazadas por las grandes empresas, que tampoco es la intención, ¿no? Sí, pues definitivamente no se quiere cambiar de proyecto, ¿no? O sea, vas de un proyecto invasivo, represor y demás y no quieres tener ahora otro, ¿no? Pero creo que también esta dinámica de esta reinvención. Ahora Temaca va a volver a reinventarse a ella misma. Este tema de las pérdidas que se han tenido y de todos estos procesos por los que han pasado, ya no es la misma comunidad que era hace algunos años y entonces este rescate y el cómo mantener esta nueva comunidad va a ser este reto del cual habla Marco, porque no solamente vamos a enfrentarnos a cómo garantizamos esta parte de seguridad de que el proyecto no va a ser una nueva amenaza. Y en ese esquema es muy complejo, Marco. La verdad que el acompañamiento de todos ustedes, el acompañamiento de esta parte técnica con las universidades va a tener que ser muy de la mano ahora porque ¿qué instrumento va a ser el que garantice que estas circunstancias no vuelvan a pasar? Tú sabes que el tema a veces de la ley o los acuerdos o las normas, pues también se modifican, ¿no? Es como de, híjole, tampoco es un acuerdo, pero creo que no sé cómo lo ves tú, que esta garantía de este proceso es que esta comunidad es ejemplo para otras tantas de que esto se puede realizar, de que se deben hacer las cosas bien, que hay que pedir permiso, de que estás invadiendo un espacio, que es como esta parte lógica, ¿no? Que uno pensaría, están entrando a tu casa, tienen que tocar y pedir permiso y no tumbarte la puerta, ¿no? Y en ese tema, ¿cómo ves ahora a estas nueva ciudadanía que se está incorporando? Marichuy está cansada, el resto de los demás están cansados. ¿Cómo ves este refil de personas dentro de la comunidad para seguir en el proceso? Sí, me parece que justo va a ser la clave de lo que, bueno, yo en lo personal he pensado mucho y he estado proponiendo en la comunidad generar un proceso formativo con los jóvenes y con los niños. Todos aquellos, bueno, pues por ahí, bueno, ya no me va a dar tiempo de pasar tantas fotos de los niños, pero los que tenían 10 años, 12 años, nos acompañaban en las tomas de las represas, etcétera, pues ahora tienen 24, 25, muchos de ellos aprendieron a hacer video con nosotros, hicieron sus propios documentales de Temaca, o fueron parte de la banda de música,
o porque aparte fueron muchos proyectos culturales, la fiesta del chile de árbol, la fiesta de los remedios, que la carrera, que se inventaron 45,000 actividades culturales, porque también parte de la estrategia era justamente consolidar lo interno. Ahora, ¿cómo trabajar? Mi pregunta, y muchos lo he hecho con Temaca, ¿cómo trabajar con los jóvenes para que no se olviden de esa memoria de la resistencia y ellos mismos les enseñen a los niños que guarden el orgullo y la memoria de la resistencia, generar un proceso educativo desde la comunidad, ¿no? Parece que va a haber posibilidades para eso. Creo que eso es importante, los nuevos relevos, ¿no? Cómo se van a involucrar los nuevos relevos, porque no solo es Marichuy, es Don Poncho, Abigail, gente hermosa, justo bien cansada, ¿no? Y entonces necesitan esos relevos, esa gente joven, que bueno, pues ahí está el nieto de Don Poncho, ahí están los nietos de Marichuy, que bueno, pues ellos digamos que mamaron la lucha desde chavititos, los acompañamos, yo los veo y digo, wow, esos jóvenes, a mí me pasa inclusive con mis hijas hoy en día, ¿no? Son gente que pues tienen ya como esa conciencia instalada porque lo vivieron, ¿no? Es una cosa que lo hubieran aprendido en clase, ¿no? Tienen instalado el tema ambiental como parte de su reflexión constante y el tema social, ¿no? El tema de las resistencias, ¿no? Cómo influye el tema de clase, de género, de raza, muchas veces en todas estas luchas, y justamente por qué es importante buscar alianzas más allá de nuestro horizonte común. Y eso es algo que importante que a mí me enseñó Temaca. Porque Temaca se abrieron universidades, ONGs, pero también individuos e individuas, vagabundos, gente de todo tipo, gente de la danza. Luego llegaron la gente de jornadas de paz y dignidad con bastones, hicieron sus temazcales y sus ceremonias, se juntaron con los birras, se juntaron con 45,000 movimientos y aprendieron los unos de los otros. Eso, algo que decías hace rato me parece importantísimo. Recuerdo mucho una compañera a la que cuidaba el teléfono ahí decía, es que yo antes veía los de Atenco, decía, y los veía en la televisión y decía, ay, esos revoltosos, ¿qué hacen haciendo revuelta? Dice, y después de que me tocó vivir lo de la represa y conocerlos aquí durante el encuentro, me di cuenta que eran gente como nosotros, que es más, que los medios me estaban haciendo que yo esto que decía, los viera como los revoltosos, no supiera quiénes era y los denostara. Ahora me di cuenta que es gente que está sufriendo como nosotros por cosas que en aquel entonces no me imaginaba, ¿no? Y dice, y ahora no me acuerdo con quién de ellos se hizo amiga y se hablaba, ella como yo tenía el teléfono, en aquel entonces no llegaba la señal de celular a Temaca, todavía es intermitente, una de las grandes bendiciones de Temaca es esa desconexión, pero también era difícil en aquel entonces en la caseta, y decía, y ahora nos llamamos cada mes para ver cómo van nuestras diferentes luchas, ¿no? Cómo se hermanaban con otros pueblos, otras comunidades, eso me parece impresionante. Entonces hay un reto enorme. Creo que digamos, las enseñanzas que deja Temaca son muchísimas de lo ya hecho y creo que hay mucho más que hacer todavía y de lo que nos puede enseñar Temaca por lo bueno y por lo malo, ¿no? Creo que son comunidades ejemplares. Recuerdo a Luis Villegas, que es casi un solitario resistente de Acacico, ¿no? Él y su familia, son muy poca gente en Acacico que se quedó en la resistencia y ahora saber que está la posibilidad de que ya no vas a tener pesadillas con el proyecto de la represa. Claro, hay otros problemas porque llegan las areneras y ahora quieren la arena del río, y hay otros conflictos, es una zona también donde hay crimen organizado, donde hay muchas otras broncas, o sea, no son las broncas cotidianas de vivir en la región rural de nuestros países, justamente, bueno, pues la región del Bajío, de Jalisco, Nayarit, Michoacán, han estado en momentos muy, muy, muy tensos, y entonces es una lucha que se da contra el gobierno, pero también se da con un tema sistémico de violencia sistémica que vivimos, ¿no? Entonces ahí pues es un tema complejo para ver cómo puede conciliarse. Algo que hay que decir que fue interesante lo que se logró en Temaca, que también es muy curioso, que la persona que quedó encargada por parte del presidente y del gobierno federal para hacer toda la transición y todo el plan de justicia, es la que fue la abogada de Temacapulina durante todos estos años, Claudia Gómez Godoy, esposa de Guadalupe, los dos de Colectivo COA, compañeros de lucha, como decíamos, estaba Index, Serapaz, Mabler, Redar, pero estaban los abogados solidarios, en México no hay muchos abogados solidarios, pero abogados solidarios que le entraron de lleno al proceso desde el principio en la lucha, desde, no sé, 2009, 2010 habrán llegado ellos y acompañaron la lucha hasta ahora y justamente por las relaciones que hay entre, y que han sido conocidos no solo por esa lucha, ya por muchas otras,
se le recomienda a que Claudia Gómez Godoy entre a la CONAGUA y sea el enlace del gobierno federal con la comunidad. Claro que implica un problema, porque implica que la que estaba del lado de la sociedad civil y del lado de Temaca ahora está en el gobierno, pero es una manera un gesto para que hace el presidente y que hace el gobierno federal para que haya credibilidad en este proceso. INDEC sigue acompañando, hay mucha otra gente que seguimos intentando acompañar en lo que podemos a la comunidad de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, pero este gesto creemos que la oportunidad, claro, el encargo a Claudia es difícil, está en una situación complejísima porque ella está defendiendo ante toda la comunidad, pero tiene que ser parte de una estructura y pelearse con toda una estructura. Más allá de que la intención sea positiva, pues es burocrática y es complejísimo lograr los acuerdos a nivel técnico, a nivel legal, como decías tú, para que los decretos estén de la manera adecuada antes de que termine este gobierno, que es algo fundamental. No, y ya para también darle cierre, ya nos está como absorbiendo el tiempo, porque este tema, ustedes han visto, podemos hablar horas y horas y horas, porque tiene muchas aristas de dónde ver. Creo que este tema de confianza con que Claudia está como enlace, permite que de inicio no es alguien que desconoce el proceso. Pero dijeran, así como iba a ser difícil para alguien que no estuviera en toda esta sintonía, aparentemente esto va a ser menos difícil porque ella no solo es empática, ha sido parte del proyecto y pues bueno, ya solamente tendrá que toparse con estos obstáculos que es un grueso bastante pesado, pero que creo que de todas formas la comunidad va a sentirse mínimo cómoda de estar dialogando con alguien que sabe qué es lo que ha sucedido, ¿no? A diferencia de que fuera otra persona. Claro, y la congruencia ética de Claudia es intachable. Bueno, yo en lo personal es de las personas en las que más confío en mi vida, en miles de cosas. O sea, la verdad, digo, yo con ellos viví muchas cosas y sí hay una confianza ética que sabemos que de parte de ella no va a quedar lo que no se logre, ¿no? De menos, de mi parte yo lo sé, ¿no? Y sé que de parte de mucha gente de la comunidad también lo ven así. Claro que, como dices tú, se va a tener juntos tendremos que enfrentar las vicisitudes que continúen, porque pues este tipo de procesos es como que nunca acaban. Digamos, en este caso, y algo que pues para mí es impresionante sentir que de menos ya cambió otro punto de inflexión, cambió la lucha, ya de menos no es la resistencia, no es salvemos Temaca, ahora es reconstruyamos, ¿no? Ese grito de esperanza es hermoso, ¿no? Claro, son nuevos retos, pero creo que es un grito de esperanza para muchas otras luchas en el país y ejemplo del cual podemos aprender, no solo esta, hay muchas otras luchas de las cuales podemos aprender, pero creo que nos da un algo de esperanza de que sí se pueden lograr lo que a veces parece imposible, porque, digamos, ya no me detuve a detallar por qué es esta para mí una utopía en general, pero en general siempre digo yo que siempre a mí me enfrentaba a cualquier cantidad de comentarios y gente que me decía, Marco, están locos, comunidad, están locos, ¿qué hacen? No les creemos. Y hacíamos cualquier cantidad de cosas como, por ejemplo, hacer un Salvemos Temaca con chile de árbol en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, ¿no? Para llamar la atención no me acuerdo si era Fox en aquel entonces, pues, o sea, siempre cualquier cantidad de cosas extrañas, porque al ser poquitos teníamos que ser muy creativos, ¿no? Eso también, la creatividad es algo que hay que tener claro, que la creatividad muchas veces puede suplir la fuerza. Y creo que también eso es algo bien importante en Temaca. Es una lucha que es poderosa, pero que no utiliza la fuerza ni la violencia para sus ideas, sino utiliza justamente la dignidad y justamente la claridad y la creatividad, y más que la fuerza, ¿no? Y eso también habla de una resolución digamos, no violenta de conflictos, lo cual también es una enseñanza, me parece, para muchas otras luchas. Y bueno, vamos a quedarnos con este último comentario de Marco. Ya estamos por cerrar en el último minuto, pero vamos a estar compartiendo esta charla para que más personas puedan saber cómo fue este proceso y que sigan observando la comunidad, estos ojos que sigan viendo hacia Temaca y apoyando y colaborando. Cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar, entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí para el norte.
familia que está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, 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 Temacapulín. Temaca, 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 no vivo sin ti. Temaca, 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 Temacapulín. Temaca, 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 yo te quiero a ti. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, prometen el cielo, no quiero creer. Por eso, mi amigo, yo te invito ahora, junto con el madre, vamos a pelear. Temaca, 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 Temacapulín. Temaca, 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 no vivo sin ti. Temaca, 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 Temacapulín. Temaca, 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 yo te quiero a ti. A las hermanas, a los hermanos, a los hijos ausentes pero presentes, a las madres, a los padres, a las abuelas, a los abuelos, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños y niñas, a los árboles y flores de la plaza, a las piedras, al Señor de la Peñita, a la iglesia, al aire y el viento, a Temacapulín. Con la mirada puesta en el horizonte, aquel que todos y todas queremos, ese horizonte de justicia, de libertad y de alegría, pienso y siento a este pueblo que hoy se reúne en su territorio para seguir resistiendo, de pie, mirando con los ojos seguros, aunque cansados. Hoy como ayer sentimos una profunda indignación, tristeza y rabia contra los poderosos que tienen las armas del desprecio, el autoritarismo, el dinero y las balas. Aquellos que se dan el lujo impunemente de violar la ley que ellos mismos han escrito y burlarse de ella ignorándola. Hoy como ayer tenemos los puños apretados, dispuestos a seguir luchando hasta que nuestras fuerzas nos lo permitan, a pesar de sentirnos agotados y agotadas. Hoy como ayer, nuestros corazones palpitan, estamos vivos, queremos vencer a la muerte, al atropello, a la imposición, a pesar de sentirnos presos de la sordera y ceguera de unos cuantos mercaderes de nuestras tierras y nuestras vidas. Hoy como ayer, nuestros cuerpos respiran el aire fresco de nuestros campos y huelen el eterno aroma de las flores, de los ríos, de la dignidad de la gente de este pueblo. Nuestros ojos ven los hermosos rayos del sol y el verde de nuestros campos. Oímos el sonido de nuestros ríos y la campana de la iglesia y el reír de nuestros niños y niñas. Sentimos el calor de nuestras manos que piden paz, aunque nuestros sentidos se estén debilitando. Hoy como ayer, y pensando en el mañana, hemos comprendido que nuestra lucha no fue, no es, ni será en vano. Hemos aprendido que la unidad y la confianza mutua son las armas más poderosas que nos ha permitido sostener nuestra lucha
y nos ha permitido perder el miedo. Hemos vencido la apatía, al silencio, al miedo, al olvido. Estando juntos y juntas, hemos llorado, hemos reído, hemos marchado, hemos cercado, hemos resistido, hemos recordado nuestro pasado, nuestra memoria, la historia de nuestro pueblo, y las hemos transmitido no solo a nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, sino a la gente de muchas partes del mundo. Hemos recibido el apoyo, la solidaridad, el aprecio, el compromiso de hermanos y hermanas que se han reunido acá, en este pueblo, en esta plaza, muchas veces, y nos hemos sentido como hermanos y hermanas, porque a todos y todas nos quieren condenar a un presente y a un futuro sin esperanza, y hemos logrado en esos encuentros reconstruir nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestros sueños. Hemos vencido al olvido, al silencio, hemos tenido muchas victorias. Hoy los ladrones, mentirosos y traidores quieren inundar no solo nuestro pueblo, sino también nuestros sueños, nuestro porvenir. Nos quieren quitar, como en muchas partes de México y del mundo, nuestra voz y nuestra capacidad de decidir por nosotras y nosotros mismos, la construcción de nuestro presente y nuestro futuro. Nos dicen que estamos contra un bien público, que es el de dar agua a otros pueblos, que nuestros hermanos y hermanas de otros lados se morirán de sed si no se construye la presa. Todos estos argumentos que usan son una mentira. Nos quieren confrontar entre pueblos. La verdad es que nuestras aguas servirán solo para seguir enriqueciendo las cuentas bancarias de políticos y empresarios. Seguirán engordando las fortunas de ladrones y mentirosos a costa de nuestras tierras, de nuestras esperanzas, de nuestra historia, de nuestras vidas. Por eso, hoy es cuando no podemos dejar de luchar, no podemos romper la unidad. La lucha, la organización, la movilización son nuestras únicas armas para combatir hasta el final. Si morimos, que sea de pie, para vivir por siempre. Hoy comienza nuestra batalla final, no habrán otras. Hemos resistido, hemos puesto un no a la muerte y no tenemos más alternativas que seguir haciéndolo. Unidad y dignidad, dignidad y unidad son los instrumentos que nos permitirán seguir luchando y dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nietas, a los ojos del mundo que están puestos en Temaca, un horizonte donde la alegría y la justicia se las construye día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, como lo hemos venido haciendo los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y ancianas, niños y niñas de este hermoso y amado pueblo. Por último, esta lucha de años nos ha enseñado que solo podemos confiar en nosotros y nosotras mismas, en nuestra propia fuerza, que los partidos, los patrones y los caudillos al final traicionan a su pueblo. Nosotras y nosotras no podemos traicionarnos, no lo vamos a hacer. Temaca no se rinde, Temaca de pie, hasta la victoria siempre. Óscar Olivera, hijo ausente pero presente, Cochabamba, Bolivia, un día de abril del 2014.